¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buen día, Buenos ingeniero. días, Inge. Buenos días y bienvenidos a la clase. Bien, entonces vamos a comenzar haciendo un repasito de lo que hemos ido viendo. No se olviden que estamos dentro de los procesos de deformación volumétrica. ¿Qué significaba estos procesos? A ver. Una transformación o cambio de forma física a volumen constante. De una forma más simple, a ver. Son procesos a Procesos a volumen constante. volumen constante, ¿sí? Eso no se van a olvidar, ¿de acuerdo? Miren, cuando estamos hablando de estos procesos de deformación volumétrica, el volumen se mantiene constante. Como dice su compañero, la forma puede variar, ¿sí? En distintas dimensiones, longitudes, largos, espesores, anchos y demás, pero el volumen se va a mantener constante. ¿Listo? No se olviden de ese detalle. Bien, eso hemos estado viendo. Y también habíamos visto nosotros acerca de la ley de Wien o Wine, también algunos que le dicen, ¿sí? Bien, ¿qué han podido investigar de esto? La anterior clase, ¿cierto? Yo les había pedido, les había dicho, por favor, que vean esta parte, ¿no? ¿Sí? Que vean esta parte, sobre todo porque nos va a ayudar a ver respecto del color, ¿sí? Para entender un poco mejor el color, ¿no? Bien, ¿qué han podido investigar de esto? Hola. ¿Qué dicen? Ya. ¿Han investigado o no han investigado? Ingeniero, en mi caso no he investigado. Un No, yo poquito más tampoco. fuerte, por favor. No, Inge. Ya, uno. ¿Y los demás? Que hay una relación entre el cuerpo y una relación inversa entre el cuerpo y su temperatura, más o menos. Ya, ¿cuál es esa relación? Solo longitud de onda no me dice nada por si acaso, ¿no? En el chat me escriben longitud de onda, pero eso solo no me dice nada, ¿no? Conste, miren, son 2 veces ya que están fallando, por lo menos, y está grabado en video. ¿Mm? Y si después, al siguiente semestre, tenemos que volver a vernos, tengan cuidado, ¿ya? Bien, una de las características de la ley de Wien, ¿sí? De esta ley, nos dice que la longitud de onda, ¿sí? Y habla de una longitud de onda máxima, ¿listo? O sea, si ustedes se fijan aquí en este conjunto de colores, ¿ya? Vamos a decir que esto es nuestro espectro, ¿ya? Pero cuando se refieran en algún metal específicamente vamos a hablar de un conjunto de colores, ¿sí? Porque fíjense cómo está lo que está en la periferia
cómo está lo que está al medio y cómo es lo que está al centro, ¿no? Entonces, un conjunto de colores, ¿sí? Pero si los relacionamos con todo el espectro, nos dice que la longitud de onda, ya, multiplicado por la temperatura, o sea, por su temperatura a la que está, ya, dice que me da lugar a una constante K, ya. Y esta constante K nos dice que es igual a 2.9, ya, por 10 a la menos 3 metros Kelvin, ya, metros Kelvin. Listo. Entonces, con esta longitud de onda, ya, con esta longitud de onda, y básicamente con esta expresión, con esta constante, yo puedo determinar la temperatura. Entonces, miren, ¿sí? Si ustedes tuvieran una longitud de onda, aquí abajo ustedes tienen, relacionan el color, ¿no? Relacionan el color y pueden encontrar alguna característica, tal vez, ¿sí? Este que podrá estar por aquí, o este que se ve que está todavía mucho mejor en el centro, ¿ya? Bien, entonces, con esta longitud de onda que está en nanómetros, ¿no? Nanómetro que es 10 a la menos 9, ¿sí? 10 a la menos 9, ustedes pueden calcular la temperatura a la que se encuentra. ¿Listo? Miren, esto, la siguiente clase, quiero que me digan cuánto les sale esto. ¿Listo? Y si eso más no cumplen, bueno, ya saben que nos vamos a ver el siguiente todavía, ¿no? Listo. Bien. Nosotros vamos a seguir nuestra clase, sí, para que no nos perjudiquemos más. Ya nos queda poco tiempo también, ¿sí? Entonces vamos a seguir. ¿Listo? Bien. Habíamos visto que, bueno, en estas dos imágenes, sí, hay algo que no cambia. Y eso tiene que ver con lo que les he explicado al inicio, ¿cierto? El volumen se va a mantener constante. En esta parte, nosotros lo que hacemos era simplemente homogenizar, ¿sí? Nuestra mezcla, o, bueno, ustedes me han dicho amasar, ¿sí? Estamos amasando. Y aquí ya estamos pasando con un uslero. Es el mismo procedimiento que le podemos dar a aquella característica de ¿qué? De realizar el laminado. Ahora, nosotros habíamos visto este laminado en función de que nosotros, en vez de utilizar una mesa de una gran longitud, ¿sí? Lo que vamos a utilizar son este tipo de rodillos, ¿ya? Este tipo de rodillos. Ojo, quiero que se den cuenta de algo muy bien, ¿ya? Quiero que se den cuenta de algo bien. Ustedes lo que tienen aquí, vamos a ver esta partecita. Miren, yo quiero que se den cuenta bien. Estos rodillos, ya estos rodillos son solo de transporte, ya son solo de transporte. No tienen nada que ver, sí, no tienen nada que ver con lo que les he mostrado, ya. Estos rodillos, aquí yo los voy a colocar para que ustedes se queden claramente con eso, solo son de transporte, nada más. No tienen otra función, solo es transporte. ¿Listo? Los molinos que les digo que están cambiando el espesor, ya, no van a estar expuestos así. Están aquí dentro. Ahí dentro de este, dentro de esto y dentro de esto. ¿Ya? Entonces, ustedes dense cuenta, por favor, ahí que cuando les estoy hablando de los molinos o de los rodillos, ¿sí? En realidad lo que les estoy hablando es de los que están aquí adentro, porque ahí adentro están lo que es el molino. Este es un molino y este es un molino de laminación, ¿sí? Dentro de este molino de laminación, ¿sí? Ahí recién se encuentran estos dos que son macizos. Ahí están, estos dos que son macizos. Los dos son parte del molino de laminación, ¿ya? Bien, entonces miren, una de las características de este molino de laminación es pues que nosotros tenemos los dos rodillos alineados, ya alineados, pero uno puesto en contra del otro, ¿no? ¿Y cuánto van a estar separados? ¿Cuántos se separan?
Ingeniero, ¿se refiere a la distancia entre centros o la deformación que está causando? Digo, ¿cuánto se separan los rodillos uno del otro? El espesor final. Correcto, el espesor final, ¿no? Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que este espesor final, ¿ya? Este espesor final es lo que van a estar separados, pero correctamente alineados, ¿no? Bien, y habíamos dicho que este en realidad responde a ser una deformación, ¿no? Una deformación de la pieza de trabajo. ¿Cómo medíamos esa deformación de la pieza de trabajo? Sencillamente observando que las características de inicio, ¿sí? Cambian a las características del final de la pieza. Pero les había dicho algo, les había dicho que se pretende, o por lo menos queda claro, que este y este tienen que mantenerse constantes, ¿no? Tienen que mantenerse constantes. Entonces, si se mantienen constantes, solamente podemos hablar de la variación de H sub 0 o el espesor inicial con el H final o el espesor final, ¿cierto? O también T sub 0 con T sub F, ¿no? Bien, eso es lo que habíamos dicho, ¿ya? Bien. Habíamos llegado a una primera expresión donde nosotros comparábamos, ¿no? Decíamos que este H sub 0 menos este H sub F, que es esa diferencia, ¿sí? Para nosotros era conocido como ¿cómo que conocíamos esto? El draft. Correcto, el draft, ¿no? Y en una literatura ya traducida, para nosotros era el pase de laminación, ¿no? Pase de laminación. Bien, y esto es igual a ¿qué? Al coeficiente de rozamiento, ¿sí? Multiplicado por R, ¿no? Esto elevado al cuadrado. Y de esto habíamos dicho que existen tres, ¿no? Tres coeficientes que podemos tenerlos en cuenta, ¿ya? Bien, ahora, en otra literatura van a encontrar esto como T sub 0 y T sub F, ¿no? Pero de la misma forma nos da igual a ¿qué? Al mu al cuadrado por R, ¿no? Y esto no es otra cosa que el draft. ¿Listo? Ahí está, para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Nada más que como el radio del rodillo ya no lo vamos a poder cambiar, entonces decimos que este es el draft máximo que nosotros podemos tener, ¿ya? El draft máximo de laminación va a ser igual a esta expresión que ustedes ven aquí a la izquierda. El coeficiente de fricción al cuadrado por el radio del rodillo, ¿ya? Listo. Esta es la expresión del draft máximo que ustedes pueden tener. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora, ahí está, que el draft también es conocido como el pase de laminación. Hablábamos de un ángulo tita, ¿sí? Que básicamente en este ángulo es donde se realiza la deformación. Y esa deformación tiene que ver con la longitud de contacto, ¿no? Es decir, solo tengo la longitud de contacto para realizar ese cambio o esa transformación de un espesor inicial a un espesor final. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esta característica, ¿no? En muchos libros o en mucha bibliografía van a encontrar los valores de reducción, ¿ya? Y si analizábamos este valor de reducción, decíamos que básicamente estábamos hablando de ¿qué? ¿De qué estábamos hablando? Esfuerzo, Inge. No. Deformaciones. Correcto, la deformación, ¿ya? Porque el draft no es otra cosa que la variación, ¿sí? La variación del inicial respecto del final y comparado otra vez con el inicial. Entonces hablábamos también de la deformación, ¿ya? Entonces, no se olviden, sí, que en el caso, si bien está aquí puesto como reducción, pero la interpretación de esto es que, claro, está correspondiendo a la deformación también, ¿no? Listo. Bien, entonces en este proceso de laminado, ¿sí? Ustedes deben entender que el volumen se va a mantener constante. Aquí esta pieza, tal como ustedes están viendo, ¿ya? Está, vamos a decirlo así, en pleno proceso,
¿sí? En pleno proceso. En otras palabras, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo tengo aquí, voy a dibujarlo así, vamos a ponerlo. Ahí, vamos a decir que ahí tengo mi plancha, ¿ya? Ahí está mi plancha. Listo, ahí está mi plancha y tiene un espesor definido. ¿Ya? Bien. Pasa por los rodillos y va a quedar definido todavía mucho más delgado, ¿sí? Mucho más delgado. Bien, pero el ancho se ha mantenido constante. No se olviden, este proceso es a volumen constante, ¿no? Bien, entonces, de las dimensiones, aquí yo tengo establecido lo siguiente, y sé muy bien que aquí tengo un espesor inicial, aquí tengo un ancho inicial, aquí tengo un ancho final y aquí tengo un espesor final, ¿ya? Implícitamente, no se olviden que esto tiene, perdón un ratito. Una longitud y esta longitud. Bien. Entonces, lo que tendrán que tener en cuenta ahí es qué es lo que ha cambiado, ¿sí? El volumen es constante, entonces el volumen va a seguir siendo el mismo, ¿cierto? El volumen va a seguir siendo el mismo. Si yo sacaría solamente esto, miren, puedo entender, a ver qué cosa. ¿Este espesor inicial respecto del espesor final ha cambiado o no? Sí. Ha cambiado, ¿cierto? Miren, este era más grande y ahora es más pequeño, ¿listo? Entonces se ha reducido, ¿sí? Se ha reducido. Hemos dicho una particularidad. Los anchos se deben mantener constantes. Entonces, ¿cuál será la dimensión que tiene que aumentar? El largo. Correcto. Entonces, ahí ustedes muy bien han dicho, ¿sí? Tengo una longitud inicial, pero esta longitud final, ¿ya? Es mucho mayor que la longitud inicial, ¿ya? No se van a olvidar. Entonces, si estoy hablando de una plancha que tiene 1 metro de largo, ¿sí? Y yo quiero llegar a un espesor mínimo, ¿ya? Estoy diciendo que básicamente voy a crecer en longitud. Ah, entonces ahí viene pues la parte característica. ¿Por qué son tan largas? ¿Sí? ¿Por qué son tan largos estos trenes de laminación? ¿Sí? Porque en cada una de estas estamos reduciendo el espesor. Pero si reducimos el espesor y el ancho se mantiene constante, entonces la longitud está aumentando, ¿cierto? Esa es una de las razones por la que van a ver ustedes trenes de laminación muy extensos, demasiado grandes, ¿no? Largos, ¿ya? Entonces eso, dense cuenta. Bien. Ahora, entonces, miren, si hacíamos esta multiplicación, yo les había dicho que aquí nosotros podemos tener un área y multiplicado por la longitud es el volumen, ¿no? Bien, y el otro es con la otra terminología o con de otra bibliografía, ¿no? Pero lo que debemos entender son que las longitudes, ¿ya? Las longitudes son las que van a variar. Bien, entonces,
siendo que estas áreas, ¿sí?, están definidas al inicio y definidas al final, se puede establecer, yo les había sugerido hacer una analogía con fluidos, tal vez, ¿no? O bueno, ¿qué ecuación de fluidos sería la que está relacionando ahorita esto? Me voy a olvidar un ratito. Me voy a olvidar un ratito del proceso de laminación, ¿ya? Y voy a decir que aquí tengo un fluido. Esto para mí es un fluido. Miren, el flujo, sí, está yendo por aquí. Ahí está yendo el flujo, sí. La ley de continuidad, ingeniero. Muy bien. Entonces, sí, básicamente aquí decimos que tengo un área definida. Esta área definida, sí, corresponde básicamente a esto. Miren, corresponde directamente a esto. Y aquí esta parte. Ahí está, corresponde a esto, ¿cierto? Listo. Entonces, si ustedes ven, aquí lo único que tengo que hacer es la relación, que aquí tengo una sección transversal y esto va a ser el área, ¿sí? Área inicial por velocidad inicial. Y esto es igual al área final, ¿sí? Por la velocidad final. Bien, miren, el objetivo de la laminación es que de un espesor de T sub 0 podamos reducir a un T sub F. Ya. Voy a ponerme algún valor. Voy a decir que aquí quiero reducir de 25, ¿sí?, a 22. Ya. Y ahora requiero de 20. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? De 25 a 22 he tenido que pasar por un tren de laminación, por un pase de laminación, por un molino de laminación, por 2 rodillos. Listo. Ahora quiero reducir todavía este 22 a 20. Quiero reducir a 20. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar el radio del rodillo. Volver a Ya. pasar en Puedo Reajustar la... pasar por otro rodillo, ¿sí? No piensen que tengo uno solo o un solo par. Por eso les he mostrado la foto al inicio, ¿no ve? Tengo varias estaciones. Bien, entonces si tengo que volver a pasar de 22 a 20, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este 22, que era mi final, ahora se convierte en ¿qué? En el inicial, ¿sí? Y el final se va a convertir en 20, ¿cierto? Entonces, por eso es que esta ecuación de la continuidad, ¿sí?, puede ser desde un área n por una velocidad n, ¿listo? O sea, puede ser muchos valores que yo pueda tener dentro del tren de laminación, ¿sí? Y la ecuación de la continuidad aquí se va a cumplir, ya aquí se va a cumplir. Entonces, ustedes tengan en cuenta eso, ¿sí? Por lo menos, eso es lo que uno debe entender, ¿sí? Que en cada uno de estos, no se olviden que este es un proceso a volumen constante, ¿ya?
Listo. Entonces, ¿dónde tengo la velocidad del flujo volumétrico inicial y la velocidad del flujo volumétrico final? ¿Ya? Algo muy similar, ya, algo muy similar pasa con lo que nosotros hacemos con la manguera de agua, ¿no? O sea, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos una manguerita, abrimos el grifo y le ponemos el dedo. ¿Para qué le ponemos el dedo? Aumentar la presión de salida. No aumentamos presión por si acaso. ¿Para qué le ponemos el dedo? Aumentar la velocidad. Muy bien. Aumentamos la velocidad. Y aquí les queda más claro dónde estamos haciendo presión. En vez de los rodillos, pongan ustedes sus dedos. Entonces yo con mis dedos estoy presionando la manguera y le estoy reduciendo la sección. Ahí está la presión. Estoy reduciendo la sección. Entonces, por ende, tengo mayor velocidad. No se olviden. ¿Y por qué voy a tener mayor velocidad? Porque no se olviden que la longitud va a ser la mayor, ¿no? La que va a crecer. Entonces, tiene que ir con mayor velocidad. Lo que nosotros tenemos es velocidad, ¿sí? Cuando le ponemos el dedito, tenemos velocidad, ¿ya? Tenemos velocidad. Cuidado con ese concepto de la presión. Listo. Bueno, entonces ahí está ya establecido cómo funciona nuestro tren de laminación y ustedes también ya se dan cuenta. Eso es lo más importante. Si ustedes, cualquier proceso que quieran estudiar, tienen en cuenta cómo funciona o cómo se hace, eso es todo lo que necesitan, ¿no? Bien, así como está, es como funciona. Bien, vamos a seguir viendo algunos detalles más. Veamos el caso de las velocidades, ¿ya? En el caso, y esto simplemente nos iríamos a la cinemática, ¿sí? Nos iríamos a nuestra cinemática. ¿Qué va a pasar con nuestras velocidades? A ver, analicemos. Uno, no puede ser por arte de magia, ¿sí? Que simplemente esta plancha decida, ¿no? Voy a convertirme en un espesor menor, ¿no? No hay eso, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser o tendrá que ser atrapado por los rodillos, ¿sí? Tendrá que ser atrapado por los rodillos. Bien, y si está siendo atrapado por los rodillos, ¿ya? Entonces estamos hablando que quien le está dando esa velocidad son los rodillos. En otras palabras, los rodillos están girando, ¿sí? Tienen una revolución en un minuto. Listo. Entonces, si esta revolución es la que se está realizando, miren, estamos atrapando el material. Listo. Me salgo un ratito de ese análisis cinemático y digo, ¿qué era necesario para atrapar la plancha con los rodillos? ¿Qué era necesario? La fricción. Muy bien, la fricción. Entonces, debe haber fricción tanto en los rodillos como en la plancha, ¿ya? Bien, pero si analizamos esto, puede ser, ¿ya? Puede ser, uno, que mi metal, este metal que yo les he colocado aquí, se mantenga ahí, ¿sí? Se mantenga ahí. Los rodillos sigan girando, ¿sí? Y este material siga siendo ahí rebotado, rebotado, rebotado. Entonces, miren, ahí tendríamos un rechazo, ¿sí? Un rechazo que le estaríamos haciendo a la pieza de trabajo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? ¿Sí? Uno, esta velocidad, esta velocidad de cada rodillo, ya está definida. Ustedes van a tener esta velocidad definida. Y no solamente eso. Analicen que este molino es macizo. ¿Será pesado o no? Sí va a ser pesado. Muy pesado, ¿cierto? Entonces tiene un sistema, el cual ya está definido y dimensionado para vencer esa inercia de esta masa, o sea, para que empiece a girar, ¿sí? Y eso implica un par torsor grande. No solo eso, miren,
debe estar sincronizado con el otro. Debe estar sincronizado. ¿A qué se refiere ese sincronizado? O sea que los dos deben girar al mismo tiempo, ¿no? Pero en sentidos contrarios, ¿ya? Para que puedan otorgar la misma velocidad, sí, la misma velocidad aquí a uno de estos. A ver, voy a hacer un ejercicio. ¿Qué pasaría? Voy a colocarlo así, miren. A este le voy a poner 1 y a este le voy a poner 2. ¿Qué pasaría si ve la velocidad del rodillo 1 es mayor a la velocidad del rodillo 2? ¿Qué pasaría? La placa no se movería en una forma lineal, creo. Se elevaría de un lado o bajaría del otro. Muy bien. Entonces, miren, ustedes siempre tienen que analizar, ¿no? Este tiene mayor velocidad que este, ¿ya? Entonces va a tender a llevárselo o a enrollarlo allá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasaría al lado contrario? Si B sub R es mayor a B sub R1, entonces tendería a llevárselo a este lado, ¿ya? Y con esto de nuevo vuelvo aquí a nuestra imagen, ¿sí? Entonces, miren. Vamos a ver lo siguiente. No me da la opción. Ya. Ahí está, miren. De nuevo volvemos a esta foto, ¿sí? ¿Qué pasaría si una de estas, si uno de los rodillos tendría mayor velocidad que el otro? Entonces, miren que aquí yo tengo espacios. Si ustedes se han fijado bien, ¿sí? Aquí tengo un espacio, aquí tengo otro espacio. Aquí tengo un espacio, aquí tengo otro espacio. La salida de ese molino está aquí. Y miren su salida, aquí hay un espacio vacío. Entonces, si una de las velocidades sería mayor, ¿qué pasaría? Podría caerse ahí toda mi plancha, ¿no? Entonces vean que tampoco no es tan bueno, ¿sí? Que tengamos esa, es decir, siempre debemos velar la sincronicidad de estos rodillos, ¿ya? Bien. Listo, entonces, una de las características es esta. Ahora, este molino o esta velocidad de cada rodillo, no se olviden que estas son las RPMs, ¿no? Estas son las RPMs. Entonces, si estoy hablando de las RPMs, aquí en cada punto, en cada instante, puedo hablar que tiene una velocidad tangencial, ¿cierto? Una velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial, ¿ya? Esta en realidad sí está con metros por segundo, ¿ya? Sí está con metros por segundo. ¿Listo? Bien. Entonces, esta velocidad que ustedes ven aquí, que es la velocidad final, ¿sí? Es la velocidad con la que está saliendo, ¿sí? El metal laminado, ¿no? La pieza de trabajo. Si nuestro metal laminado está saliendo con esta velocidad. ¿A qué es igual esta velocidad final? A la velocidad tangencial del rodillo. Entonces, miren, ¿sí? Voy a tener una velocidad inicial, ¿sí? Una velocidad inicial de este, porque miren, no se va a poder dejar atrapar al inicio completamente, ¿no? Entonces, miren, esta velocidad inicial, por algo es inicial, podemos decir que parte del reposo, ¿ya? Cuando esté siendo atrapado, ¿sí? Cuando esté siendo atrapado, va a tener un tamaño, ¿sí? Ahí está nuestra velocidad inicial, a partir del reposo y está empezando su recorrido, ¿listo? Va a ir creciendo en velocidad a medida que vaya siendo atrapado más, ¿sí? Y cuando ya llegue al final de la longitud de contacto, ahí recién es cuando se va a sincronizar
las velocidades del rodillo con la velocidad de la pieza de trabajo. Entonces, recién va a poder sacar, ¿sí? Recién vamos a poder sacar esto. Entonces, una de las condiciones para que haya laminado es que haya sincronicidad de la velocidad de la pieza con la velocidad tangencial del rodillo. ¿Listo? Eso tiene que haber. Bien, mientras no haya eso, puedo decir que mi pieza va a estar aquí, a este lado, sin querer ser atrapada. ¿Cuándo puede pasar eso? Cuando mi pieza esté o mis rodillos estén bañados en aceite, ¿sí? Y no haya fricción, ¿sí? No haya fricción suficiente para atraparlo. Listo. Entonces mi pieza puede estar ahí todo el tiempo, ¿sí? Siendo rechazada, 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 y mi velocidad sub cero o velocidad inicial va a ser cero, ¿sí? Porque no se va a mover a través de los rodillos. Ah, entonces tiene que haber atrapamiento. Y para ese atrapamiento tiene que haber fricción. Entonces la fricción ayuda en este caso, ¿sí? Bien, a esa parte que se va a mantener rechazando y rechazando y rechazando, le denominamos deslizamiento, ¿ya? Deslizamiento. Si queremos hacer una analogía con nuestros vectorcitos, ¿ya? Aquí en un instante puedo decir lo siguiente. Miren, voy a dibujarlo así para que comprendamos todos. Esta es mi velocidad final, ¿ya? Vamos a suponer que nosotros ya la conocemos. Esta es mi velocidad final. Listo. Mi velocidad inicial, voy a decir en la mitad. Vamos a decir en la mitad. Aquí, cuando estemos por aquí, ¿ya? Esta velocidad inicial, miren, va a estar no todavía próxima, porque no estamos realizando todavía todo el laminado, ¿no es cierto? Entonces, aquí a este le vamos a denominar la velocidad que ha partido. Bueno, vamos a decirle la velocidad inicial. Ya no estaría mal. Listo. Pero hay un vector que se me estaría sumando a este y que estaría oponiéndose, digamos, a que esto se realice, ¿no? Y deberá ser igual en magnitud a este B sub F. A ese nosotros le denominamos, ¿sí? Este el que se estaría oponiendo, vamos a decirlo así, pero se están igualando en magnitud. Esto lo estoy haciendo así para que lo entiendan, ¿sí? O sea, se está oponiendo, porque en realidad esto tendría que ser así, ¿no? Ahí está, ¿ya? A este le denominamos el vector deslizamiento. 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 Entonces, B sub 0, a medida que crece, ¿qué hace? Que el deslizamiento decrezca, ¿sí? Hasta que B sub F, ¿sí? Sea igual a B sub 0, recién se realiza el laminado. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se realiza el laminado? Cuando las velocidades se sincronizan. Bien, eso está muy bien. Y vamos a complementar con algo más. Cuando el deslizamiento, ¿qué valor toma? Cero. Correcto. Cuando hay deslizamiento cero, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta velocidad ya no tiene oposición. Entonces se han sincronizado y se produce el laminado, ¿sí? Entonces, condición para que se produzca el laminado. Uno, que exista fricción, ¿sí? Otro, que no exista deslizamiento, ¿ya? Y listo. Con eso conseguimos que se produzca el laminado. ¿Listo? Bien, mucho cuidado con la sincronicidad de rodillos. Aquí dentro de esto no va a tener nada que ver, pero implica que el sistema funciona correctamente. En muchos molinos, aquí tengo un motor aislado, aquí tengo otro motor aislado, y simplemente están sincronizados
por un control eléctrico, ¿no? En cambio, en molinos antiguos, vamos a ver que existe todavía, bueno, dos coronas, ¿sí? O sea, dientes dentados, sí, una corona dentada, perdón, o con la misma relación de transmisión, y eso aseguraba esa sincronicidad, pero el motor es más grande, claro, ¿no? Entonces, esos detalles para que ustedes los vean, ¿ya? Bien, entonces, ahora, conociendo esto, vamos a ver la ecuación del deslizamiento, ¿ya? La ecuación del deslizamiento, para nosotros va a ser esto, ¿sí? La velocidad final menos la velocidad del rodillo entre la velocidad del rodillo, ¿ya? Listo. ¿Qué tendría que pasar? ¿Sí? ¿Qué tendría que pasar para que este deslizamiento sea cero? ¿Qué tendría que pasar? Hola. La ¿Qué tendría velocidad que del pasar? rodillo y la velocidad del flujo tendría que ser igual a cero. Correcto. No, 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 no. O Estabas sea, bien hasta antes de decir igual a cero. la velocidad, o Tendrían sea, que la ser operación. iguales, nada más. Ah, ya, sí, sí. Tendrían que ser iguales, ¿no? Entonces, miren, Perfecto. es que aquí tenemos que analizar quién da la velocidad a todo este sistema. Todo esto es un sistema. ¿Quién da la velocidad? La energía eléctrica. La energía eléctrica va al motor. El motor va al rodillo. Ah, entonces, ¿quién da el movimiento? El rodillo. Solo el rodillo, esto solo no se mueve, ¿sí? Entonces el rodillo es quien da la velocidad. Ah, entonces, ¿qué pasa si esta velocidad del rodillo, ¿sí? O si, mejor dicho, si la velocidad final se iguala con la velocidad del rodillo? ¿Qué sucedería? Ah, miren, velocidad del rodillo menos velocidad del rodillo, cero. Entonces, cuando las velocidades se igualan, el deslizamiento es cero. Y es la otra forma como nosotros podemos percibir lo que les había explicado, ¿no? Sí, en la diapositiva anterior. ¿Listo? Bien, esto, miren, analicemos lo siguiente. Nosotros solo tenemos para vencer a este deslizamiento este ángulo tita. Solamente podemos vencerlo, ¿sí? Podemos disminuir su tamaño dentro de este ángulo tita, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando el deslizamiento es menor a cero? ¿Qué pasaría? A ver. Velocidad final es menor que la velocidad de radio. Entonces, estamos al medio, ¿cierto? Estamos al medio, ¿sí? Estamos al medio, ¿ya? Velocidad del rodillo, no se olvide, ¿ya? Entonces, miren, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí cuando el deslizamiento es menor a cero? ¿Ya? Para que el deslizamiento sea menor a cero, esta velocidad final tendría que ser menor. ¿Qué quiere decir? Que todavía no se está produciendo la laminación, ¿sí? Estamos dentro del proceso, pero todavía no se está produciendo, ¿sí? Estamos por el medio, ¿sí? Ya está atrapado, pero estamos por el medio. Listo. ¿Qué pasaría, sí, con el deslizamiento mayor a cero? Esto es muy ideal y no va a pasar. Pero, ¿qué pasaría aquí? A ver. Físicamente, ¿qué estaría pasando? ¿Qué pasaría? La plancha no estuviera sujetada. No sé. Miren, estaría empujando la plancha. Porque ¿cuándo puede darse un deslizamiento mayor a cero? Cuando esta velocidad final sea mayor a la del rodillo, ¿ya? Y no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque el rodillo es quien da el movimiento. Entonces, tendría que haber una fuerza externa que estaría empujando, sí, esta plancha, ¿ya? Entonces, ahí hablaría de un deslizamiento mayor cero, ¿ya?
¿Por qué es un poco interesante ver este concepto si es bastante ideal? Este es un caso que, como les digo, quien da el movimiento va a ser el rodillo. Entonces, ¿qué quiere decir con esta plancha? ¿Ya? Sucede que existen sistemas en los cuales se dimensiona el tren. ¿A qué me voy? Ustedes tienen que analizar que el movimiento de estas grandes planchas, ya, me voy a ir a mi diapositiva principal. ¿Sí? El movimiento de estas no solamente tiene que ser por la parte del molino, ¿sí? Puedo ayudar con cada uno de estos rodillos, ¿ya? Puedo ayudar con cada uno de estos rodillos. Una velocidad mínima, pero puedo ayudar, ¿sí? Entonces, en los sistemas se pueden dimensionar para que haya cierta velocidad, ¿sí? De avance de estos rodillos. O sea, estos rodillos que ustedes ven aquí, los rodillos intermedios, pueden ir girando, ¿sí? Pueden ir girando, alimentados por un motor de menor potencia, claro, ¿no? Entonces, si estoy diciendo que pueden ir girando, ¿qué quiere decir? Esto tiene una velocidad y esa velocidad es la velocidad de transporte que tiene esta plancha, ¿no? Entonces, para dimensionar esos sistemas, ¿ya? Para dimensionar esos sistemas es que nosotros hacemos el caso de deslizamiento mayor a cero, ¿ya? Ustedes pueden analizar, ¿sí? La velocidad, ¿ya? Sobre todo con la velocidad. Y dimensionan sus elementos que van a estar reaccionando, que van a estar moviendo los rodillos intermedios, los que solamente son de transporte, y van a ver que esta ecuación, o sea, esta condición les va a ayudar bastante, ¿ya? Ustedes tienen una ecuación o tienen una velocidad definida del rodillo que pueden sacar de los RPMs de simplemente de la placa del motor, ¿ya? O después de la transmisión, ¿sí? A cuánto está girando en RPMs, ¿ya? Con un tacómetro finalmente, ¿sí? Y pueden determinar la velocidad final, porque solamente sacar la velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial sabemos que es pi por el diámetro por n entre 60 para sacar el metro por segundo, ¿no? Entonces, ahí tendré que trabajar respecto de la velocidad final para calcular a cuánto debe girar cada rodillo que va a llevar mi plancha, ¿ya? Bien, hasta aquí. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, alguna pregunta. Ingeniero, Sí, si bien adelante. las longitudes del perfil de lo que es la pieza sean iguales, ¿con qué controlan eso? ¿Cómo? Las longitudes, o sea, ¿cómo controlamos la longitud máxima de salida? No, sí, o sea, la longitud de salida de la pieza, pero del perfil, no de la longitud de largo. Del perfil. Espera, a ver, a ver, a ver. A ver, te voy a mostrar una imagen. Ya con esto vamos a... Aquí. ¿Te refieres tú a esta longitud? ¿A esta? No, el WF. Ah, ya. ¿Cómo controlo esto? Ya te entiendo. ¿Cómo controlo que esto no... Ya, bien, buena pregunta. Miren, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque ahorita solamente lo hemos visto esto teóricamente, ¿ya? O sea, ¿a qué me refiero con teóricamente? Con que estamos nosotros ya poniéndonos como condición de que W sub 0 es igual a W sub F, ¿sí? Pero, en realidad, ustedes vean qué es lo que pasa. Aquí lo único que se va a cumplir, y eso es seguro que se cumple, es que el volumen es constante. Pero en este caso, para definir el volumen de un lingote, ¿sí? El volumen de un lingote, yo puedo decir que vienen, miren, por básicamente tres dimensiones: el espesor, el ancho y la longitud, ¿sí? Ya he hablado de que nosotros consideramos que este y este no se mueven. Pero ¿y por qué no se mueven? O sea, si es volumen constante, todas las dimensiones podrían variar, ¿no? E incluso, miren,
hay trenes laminadores de que no parten de un espesor o de un ancho inicial así tal cual como está este bien definido. Incluso algunos pueden partir de un modelo algo así, ¿ya? Algo así. Y durante el camino, ¿sí? Durante el camino puede llegar a formar una plancha así. Entonces, ¿eso qué ha pasado? Que ha pasado por muchos trenes de laminación que lo ha ido aplastando. Pero no solamente lo ha ido aplastando, sino que ¿qué ha pasado? Ha ido reduciendo y ha ido variando este ancho. Luego ha pasado por otro, ¿sí? Y claro, habrá también ahí reducido eso. Y finalmente hasta llegar a esto, ¿no? A este y a este. Entonces, el esquema real que podríamos ver aquí será pues básicamente de una ampliación tal vez así y así, ¿cierto? Tal vez así. Y así podríamos nosotros tener una idea más clara, ¿no? Más clara tendríamos que tener así. Porque si bien lo estoy reduciendo aquí, ya, puedo sacarlo así, pero aquí ya no variaría la longitud. Bien, resumen. Aquí puedo acompañar esto, ya, en cada tren laminador, puedo acompañar de unos límites. Y esos límites pueden estar establecidos como unos rodillos. Que la única función, o sea, no tienen ni siquiera están alimentados por una energía motriz, ¿ya? O sea, no tienen movimiento, simplemente son aquellos que van a regular o que van a estar calibrados, ¿ya? A esto, ¿no? ¿Sí? Nada más de guía, ¿sí? Pero estos rodillos tienen la dimensión final de esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque, claro, a veces no puedo definir, ¿sí? A veces no puedo definir exactamente que no haya este aumento del ancho, ¿no? Y sobre todo, todas nuestras planchas, hablemos un poco de la A36. Este formato, la A36, ¿sí? Es la misma plancha de acero al carbono que está en las ferreterías, solamente que esta está certificada. ¿Qué quiere decir certificada? De un lote de planchas, ustedes han agarrado, han medido las dimensiones, han hecho pruebas en la plancha y le han otorgado este certificado A36, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene dimensión definida exactamente bajo alguna configuración, entonces no puede variar. Sobre todo en espesor no puede variar. Pero las configuraciones en las que puede venir son las hojas, por ejemplo, de 2x1, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? Vienen 2x1,40. Vienen de 3x1,40. Le estoy hablando de las dimensiones, ¿no? 3x1,20. Lo más normal es encontrar 2x1, 3x1, ¿sí? Así. ¿Listo? Bien, entonces miren, las dimensiones tienen que estar definidas. De esto vamos a hablar la próxima, no se preocupen, ¿ya? Pero me parece muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque para que esto no se, vamos a decirlo así, no se amplíe en espesor, ¿sí? Yo puedo colocar unos rodillos guía, ¿ya? Y estos rodillos guía, bueno, me van a servir sencillamente para hacer, para definir el tamaño final. Esto se ve más claramente. Voy a intentar sacar no recuerdo dónde está. Tengo un video de formado de los perfiles, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de formar perfiles, no se olviden que es igual bajo este principio. Hablamos de rodillos en todo lo que implica la forma del perfil. Rodillo aquí, rodillo aquí, rodillo aquí, rodillo aquí. Miren, en todo esto nosotros hablamos de colocarle rodillos para el conformado de estos perfiles. Ustedes pueden ver algo similar en este laminado de anillos, ¿no? Miren, ahí tengo conos, aquí tengo rodillo, rodillo, ¿ya? Algo similar, ¿sí? Entonces ahí les voy a poder mostrar un poquito más, pero si el problema sería ese, conservar el ancho,
rodillos guía, ¿no? Los rodillos guía no necesitan tener una motricidad, ¿sí? O sea, no necesitan tener movimiento, pero me sirven de guía, como su nombre dice, ¿no? Va a ser muy difícil, que así solitos, esperen un ratito, va a ser muy difícil que así solitos estos también vayan por la misma, por el mismo camino, ¿no? O sea, bien alineados, ¿ya? Entonces, puedo tener rodillos guía, no sé, por aquí tal vez pueden distinguir algo, ¿ya? Puedo tener rodillos guía incluso en el camino o en el trayecto también, ¿listo? Bien, no sé si tienen otra preguntita más. ¿Mm? Bueno, entonces miren, ya que estamos viendo el caso de la deformación, ¿sí? Para comprender la reducción, ¿ya? Nosotros podemos ver, uno, hemos comprendido que participamos de la deformación, ¿no? Que nos han indicado. Pero ya siendo más explícitos, ¿sí? Cuando estamos hablando de la curva de ingeniería y de la zona plástica, estamos hablando de que la deformación ya no es tan fácil de contemplarla como lo hemos visto. O sea, con simplemente la diferencia de los espesores respecto del inicial. En manufactura, siempre vamos a verificar respecto del valor final. Cuando la curva de ingeniería está orientada al diseño, siempre voy a comparar respecto al inicial. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que no se me deforme, ¿cierto? Pero cuando hablo de la parte de la curva de ingeniería orientada a manufactura, siempre me voy a comparar con el final. A ver, ¿cómo hacemos para entender un poquito mejor esto? Aquí yo voy a hacer un pequeño esquema y este esquema nos va a ayudar a contemplar mejor. A ver, y con esta partecita acabamos, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo uno, la tensión, tengo la deformación, ¿sí? Listo, ahí está, ¿no? Bien. Ahora, entonces, yo me voy hasta aquí. Listo. Aquí, no se olviden. Cuando estoy trabajando con la curva de ingeniería orientada al diseño, ¿ya? Este es mi límite. Toda esta parte es mi límite. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que la deformación no sea permanente, ¿no? Pero cuando estoy trabajando con manufactura, ¿sí? Con manufactura, lo que yo debo cuidar es de no llegar a este límite, ¿ya? No llegar a este límite y tampoco quedarme en este límite de aquí muy próximo a la zona de transición, ¿no? Entonces, debo procurar llegar, ¿sí? ¿A dónde? A este punto, al esfuerzo medio. Este valor es para nosotros el esfuerzo medio, ¿sí? El valor del esfuerzo medio. Y ese valor del esfuerzo medio tiene que ver con una variación de la deformación. Este valor de la deformación, ojo, para todo lo que es diseño, ¿sí? Para todo lo que es diseño, siempre lo vamos a comparar respecto del valor inicial de la pieza. ¿Por qué? Porque me interesa cuantificar si la pieza se ha deformado o no, es decir, si se ha elongado o no, si se ha flectado o no. Y eso logro solamente comparando contra el valor inicial. En el caso de la curva de manufactura, ¿sí? La curva de manufactura ni siquiera busca llegar o estar en esto. La curva de manufactura trata de convertirse directamente en una curva de comportamiento plano. Así. Donde este plano resulta ser el esfuerzo medio. Y este esfuerzo medio me va a dar lugar a un valor de deformación, pero este valor de deformación va a estar en función siempre del final. ¿Por qué del espesor final?
Porque no me interesa que llegue hasta este punto. O sea, no quiero que se me rompa, no quiero que se me fracture, ¿ya? Y una de las ecuaciones que nos caracteriza en eso es esta. La deformación dice que es igual al logaritmo natural del espesor inicial respecto ya no del espesor inicial, sino del espesor final, ¿no? Todo el tiempo voy cuidando, ¿sí? Respecto del espesor final, ¿ya? Entonces, miren que esta es la ecuación que nos va a gobernar para la deformación, para que nosotros podamos encontrar la deformación, sobre todo, ¿sí? A ver, para que se produzca, ahora ya pasando a un análisis dinámico, ¿sí? Para que se produzca el laminado, cinemáticamente hemos dicho, velocidades deben ser sincronizadas o deslizamiento cero. De una forma dinámica, ¿qué decimos? ¿Qué tendrá que pasar? Los rodillos tendrán que imprimir la suficiente presión, ¿sí? En las caras, ¿ya? De la pieza de trabajo y tendrán que ser capaces de generar una fuerza de laminado. Esa fuerza de laminado va a estar en función de la sección transversal que nosotros estemos sacando del laminado. Entonces, estoy hablando que tengo un esfuerzo, ¿no? Aquí miren, si lo que estoy buscando es una deformación, pero esta deformación directamente me da el espesor al cual debo llegar, ¿ya? Entonces, correspondiente a ella, hay un esfuerzo medio. Y este esfuerzo medio, ¿sí? Dice que es igual al coeficiente K. Este es un coeficiente K de resistencia de materiales. Ustedes lo pueden encontrar en tablitas. Yo les voy a mostrar la siguiente también, pero está en el Calpagian, Gruber y Shea, ¿no? Y lo multiplico por el esfuerzo, o por la, mejor dicho, por la deformación, ¿sí? Elevado a un coeficiente de endurecimiento, ¿ya? Esto del endurecimiento les voy a mostrar por qué se vuelve, o por qué se utiliza, ¿no? O por qué hay la presencia de endurecimiento en la superficie. Son aspectos claves que debemos tomarlos en cuenta. Cuando nosotros imprimimos una presión del rodillo, no se olviden que le estoy aplicando una fuerza a una determinada área. Entonces, el metal va a reaccionar con una fuerza. ¿Qué se llama esa fuerza? ¿Qué se llama? Yo le aplico una fuerza a una pieza y esta pieza me va a devolver esa fuerza, por lo menos dentro de lo que está su capacidad. ¿Qué se llama esa fuerza? Reacción. Está bien, es una Tercera reacción. ley de Newton. A ver. Resistencia. Fuerza normal. La normal, ¿sí? No se olviden, todo cuerpo reacciona con una normal, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos una fuerza, ¿sí? Nosotros reaccionamos con una normal. Esa normal, ¿sí? Es la que básicamente es como si a nosotros nos estarían cargando de peso y nosotros tratamos de soportar todo lo que podemos, ¿cierto? Sí. Después de que hemos soportado mucho tiempo con ese peso y nos quitan el peso, ¿cómo quedamos nosotros? Siempre vayan a esa analogía. ¿Cómo quedan ustedes después de haber cargado mucho? ¿Cómo están sus músculos? ¿Cómo? Cansados. Miren, están todavía, vamos a decirlo así, están en tensión, ¿sí? Están en tensión. Si ese momento ustedes tocan sus músculos, van a estar tensionados, especialmente todos los que han hecho el esfuerzo, ¿no? Es lo mismo, así va a quedar nuestro metal, ¿sí? Con toda su estructura metalúrgica que tiene dentro, ¿sí? Entonces va a tender a endurecerse en la superficie, ¿sí? En la superficie. Y ese coeficiente de endurecimiento se toma en cuenta, ¿ya? Algo muy similar vamos a ver en la forja, ¿ya? Pero todavía no les digo nada de eso, ¿sí? Simplemente aquí en esta parte del laminado ustedes tendrán que analizar, ¿sí? Este coeficiente de endurecimiento, ¿ya? Listo, y dividido entre 1 más n, que va a ser esto, el conjunto de 1 más el coeficiente de endurecimiento, ¿no? Listo.
Bien, entonces así nosotros podemos ver que necesitamos una fuerza necesaria, ¿no? Y esta fuerza necesaria, nosotros ya podemos entender alguito, ¿Qué? Que va a estar en función, sí, en función de lo que yo quiero reducir. ¿Por qué? Porque no se olviden que la fuerza del laminado va a estar en función de los rodillos que están presionando a nuestra plancha o a nuestra pieza de trabajo, ¿ya? Por eso vamos a volver a calcular este draft máximo. Aquí están esos tres coeficientes que les decía de laminación, en frío, tibio y caliente. Ustedes analícenlos y ya tienen el draft máximo. Solamente como un ejercicio, Miren, analicemos y veamos esto. Si ustedes tienen un draft máximo al cual quieren llegar, yo les decía el ejemplo de 25. Sí, yo quiero llegar a 22. ¿Cuánto es el draft? 3. 3, muy bien, solamente es esto menos esto, ¿cierto? Y esto es igual a 0,1 al cuadrado, ¿sí? Y esto multiplicado por R, ustedes pueden definir ahí R. ¿Cuánto les sale R? Hagan el mismo ejercicio con 0,2, con 0,4. ¿En cuál el rodillo les sale más grande? ¿En laminado en frío, en tibio o en caliente? ¿En cuál creen? En frío. En frío. Lo que quiere decir es que esta fuerza necesaria, ¿sí? Va a depender de cómo estoy haciendo el laminado. En frío, en tibio o en caliente. Va a depender de eso. ¿Por qué? Y aquí de nuevo me voy al ejemplo de la plastilina. ¿Cuándo es más fácil moldear plastilina? ¿En frío o en caliente? En caliente. En caliente. En caliente. Lo mismo pasa con el metal. Ustedes vean que para deformar un metal de forma más fácil, o sea, es decir, con menos fuerza, caliéntenlo. Y si lo calientan, ya van a ver que la fuerza va a disminuir. Intenten hacer lo mismo en frío. Les va a tomar bastante tiempo y fuerza, ¿no? Entonces, miren, son detalles que vamos a analizarlos, ¿ya? Por eso es que este proceso de laminado se realiza en caliente. En algunos casos se realiza en tibio, ¿no? Vamos a ver esa diferencia, ¿listo? Bien, pues entonces, yo les agradezco por haber asistido a clases y nos vamos a ver la siguiente, ¿sí? La siguiente semana. Miren que estamos entrando a rectas finales. No sé cómo vamos a hacer para alcanzar, pero hasta el momento no hay nada de la ampliación. De hecho, nos han rechazado, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo logramos, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se preocupen, sí, mucho, pero sí, ya vayan repasando todo, que todo esté en su mente inmediatamente, ¿no? ¿Listo? Bien, entonces nos veríamos la siguiente clase, ¿ya? Que les vaya Ingeniero, bien. Sí, adelante. ¿va a subir el video de hoy? Perdón, Del día martes no lo subió. Sí, lo que ha pasado es que como estábamos con esto de las tormentas, ¿no? Entonces, sí, ya lo tengo preparado, pero no lo he querido, no me he querido conectar justamente para evitar los cortes, ¿no? Ahora se lo subo de la anterior y la de hoy día más. ¿Listo? Está ¿Ya? bien, ingeniero, muchas gracias. ¿De qué, pues? Listo, nos vemos la siguiente. Que les vaya bien. Hasta luego. Ingeniero. Luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Luego, Hasta ingeniero. luego. Que les vaya Hasta bien. luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.